Luis era un arquitecto de sueños rotos. En su otra vida, una que se sentía a 1.000.000 de años luz de distancia, había sido un publicista galardonado, un hombre que podía vender arena en el desierto con el poder de una frase bien construida. Ahora, su único bien era una pequeña y optimista niña de 6 años llamada Sofía, y su hogar era una frágil casa de campaña escondida en el patio trasero de una casona abandonada en algún rincón olvidado de la Ciudad de México. Cada amanecer era un recordatorio de su fracaso, un nudo en el estómago que no se deshacía ni con el aire frío de la mañana. Había perdido su chamba, su casa, su dignidad, pero al ver el rostro de Sofía, quien todavía veía su precaria existencia como una gran aventura, Luis encontraba la única motivación que necesitaba para levantarse y enfrentar otro día. Proteger esa inocencia, mantener encendida la llama de la alegría en los ojos de su hija, se había convertido en el único proyecto, la única campaña publicitaria que importaba en su vida destrozada. La rutina diaria de su nueva vida era un ejercicio de supervivencia y sigilo. Despertaban antes que el sol, guardaban sus pocas pertenencias en una mochila y se adentraban en la ciudad que despertaba, tratando de ser invisibles. Pasaban las mañanas en la biblioteca pública, donde Sofía podía leer y Luis podía buscar trabajos que nunca se materializaban. Pero el verdadero ancla de su día, el faro en su mar de incertidumbre, era la puerta trasera de un pequeño restaurante llamado El Rincón de la Esperanza. Cada día a las 2 de la tarde en punto, esa puerta se abría, y de ella no solo emanaba el glorioso aroma de la sopa de tortilla y las carnitas, sino también la promesa de su única comida caliente y garantizada. Ese pequeño restaurante no era solo un lugar que les daba de comer, era un santuario, la prueba tangible de que la bondad todavía existía en un mundo que les había dado la espalda. Armando Navarro, el dueño de El Rincón de la Esperanza, era un hombre cuya generosidad era tan abundante como la sazón en su pozole. De unos 60 años, con un bigote espeso y manos curtidas por décadas de trabajo en la cocina, Armando nunca los trató con lástima. Para él, no eran vagabundos, eran sus invitados. «Pásenle, mijos», decía cada día con una sonrisa que arrugaba las esquinas de sus ojos amables. Llenaba sus recipientes de plástico con lo mejor que su cocina ofrecía, siempre asegurándose de agregar una porción extra para Sofía y un agua, fresca de Jamaica o de horchata. No hacía preguntas, no ofrecía sermones, simplemente daba. Su acto diario de bondad era mucho más que caridad, era un gesto de dignidad. En un mundo que los había despojado de todo, Armando les recordaba que todavía eran personas dignas de una comida caliente y de una sonrisa sincera. Las noches eran la parte más difícil. Dentro de la delgada tela de su casa de campaña, el frío de la ciudad parecía filtrarse hasta los huesos. Luis abrazaba a Sofía, usando su propio cuerpo como un escudo contra el frío y los ruidos aterradores de la noche. Para distraerla, le contaba historias de su antigua vida, pero reinventadas como cuentos de hadas. Las campañas publicitarias se convertían en misiones para salvar reinos, y los clientes difíciles eran dragones que había que vencer con inteligencia. Sofía escuchaba, fascinada, creyendo que su padre era un héroe en el exilio, pero cuando ella finalmente se dormía, el silencio caía sobre Luis como una losa. En la oscuridad, el publicista ingenioso desaparecía, y solo quedaba un padre con el corazón roto, ahogado en la vergüenza de no poder ofrecerle a su hija nada más que historias y el calor de un abrazo desesperado. Su frágil santuario se hizo añicos en una mañana particularmente gris. Un policía, un hombre joven con una expresión cansada, los encontró en el patio trasero. No fue cruel, no fue agresivo, simplemente estaba haciendo su trabajo. «Buenos días», dijo, su voz neutral. «Saben que no pueden estar aquí. Esta es propiedad privada. Tienen 1 hora para recoger sus cosas y marcharse». La súplica en los ojos de Luis no sirvió de nada. El oficial era inflexible. La ley era la ley. La noticia golpeó a Luis con la fuerza de un golpe físico. Ese pequeño rincón de tierra, ese patio descuidado que les había ofrecido un mínimo de privacidad y seguridad, les estaba siendo arrebatado.
La última pared de su castillo de naipes estaba a punto de caer, dejándolos completamente a la intemperie, expuestos a los vientos helados de la indiferencia de la ciudad. Con su mochila a la espalda y Sofía de la mano, Luis caminó sin rumbo por las calles abarrotadas. La ciudad, que una vez había sido su campo de juego profesional, ahora se sentía como un laberinto hostil. Cada rostro que pasaba era un recordatorio de su invisibilidad. La gente se apartaba de ellos, sus miradas una mezcla de desdén y miedo. La desesperación era una niebla espesa que amenazaba con ahogarlo. ¿A dónde irían? ¿Dónde pasarían la noche? El peso de su fracaso como padre era aplastante. Le había fallado a Sofía de la manera más fundamental. No podía proveerle un techo, no podía garantizar su seguridad. El optimismo inquebrantable de su hija, que hasta ahora había sido su salvavidas, de repente se sintió como una acusación. ¿Cómo podía seguir sonriendo cuando su mundo se estaba desmoronando a su alrededor? Llegaron a la puerta trasera de El Rincón de la Esperanza más temprano de lo habitual, sus rostros marcados por el cansancio y la desesperación. Cuando Armando abrió la puerta, su sonrisa habitual se desvaneció al verlos. Notó la mochila, los hombros caídos de Luis y los ojos de Sofía, que por primera vez no brillaban con su alegría habitual. «¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué tan agüitados?», preguntó, su voz llena de una preocupación genuina. Luis no tuvo que decir mucho. La historia estaba escrita en sus rostros. Armando los hizo pasar a la calidez de la cocina. Los sentó en un par de cajas y les sirvió 2 platos humeantes de mole con pollo. Mientras comían en silencio, Luis se preparaba para pedir lo impensable. Quizás Armando los dejaría dormir en el callejón detrás del restaurante, solo por esa noche. Pero antes de que Luis pudiera reunir el coraje para pedir, Armando se sentó frente a ellos con un suspiro que pareció cargar con el peso del mundo. «Las cosas están difíciles para todos, ¿verdad?», dijo, mirando las mesas vacías de su restaurante a través de la puerta de la cocina. «Yo también tengo mis problemas, muchachos». Con una tristeza que conmovió a Luis, Armando confesó su propia derrota. El restaurante, su sueño, su legado, se estaba muriendo. La crisis económica había ahuyentado a los clientes. Las deudas se acumulaban. «Ya no puedo sostenerlo», dijo la voz quebrada. «Mañana mismo pongo el letrero de «Se vende». Es el fin del camino para El Rincón». La confesión de Armando no fue solo una noticia, fue un golpe de gracia. Para Luis, la noticia fue catastrófica, un doble golpe que lo dejó sin aliento. No solo estaba perdiendo su hogar improvisado, sino que ahora estaba perdiendo su única fuente de alimento, su único salvavidas. Miró el rostro angustiado de Armando, un hombre bueno y trabajador, aplastado por las mismas fuerzas económicas que lo habían destruido a él. Y en ese momento de desesperación compartida, Luis sintió algo más que pena. Sintió una conexión, una solidaridad con este hombre que le había mostrado tanta bondad. La idea de que el rincón de la esperanza desapareciera, de que la última luz de bondad en su mundo se apagara, era insoportable. No podía permitir que sucediera, no sin luchar. Mientras Sofía terminaba su comida, ajena a la conversación de los adultos, la mente de Luis comenzó a trabajar, por primera vez en meses, no como un padre desesperado, sino como el publicista que solía ser. Miró el restaurante vacío, el menú anticuado, los carteles descoloridos en las paredes. No vio un negocio fallido, vio una marca con un potencial increíble, una historia auténtica que no se estaba contando. Vio un problema de marketing, no un problema de corazón. Una idea, audaz y descabellada, comenzó a formarse en su mente, una chispa en la oscuridad de su desesperación. Miró a Armando, luego a su hija, y el miedo dio paso a una resolución febril. Tenía que intentarlo. Era su única oportunidad. Y quizás, solo quizás, la salvación de Armando podría ser también la suya. Con la última cucharada de mole en el estómago, y una audacia nacida de la más pura desesperación, Luis se puso de pie. «No lo venda, Armando», dijo, su voz sorprendentemente firme. Armando lo miró, la sorpresa y la pena mezcladas en su rostro. «¿Y qué otra cosa puedo hacer, mijo?». ¿Te gustan contenidos como este? Suscríbete a Corazones Resilientes.
Los milagros no pagan la renta. Tal vez no, respondió Luis, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de su antiguo yo profesional brilló en sus ojos. Pero una buena campaña publicitaria sí puede. Yo solía dedicarme a esto. Era bueno. Déjeme intentarlo. No tiene nada que perder. Deme una semana, 7 días. Si al final de la semana este lugar no está generando ganancias, si no ve un cambio real, entonces venda. Pero déjeme intentarlo. Por favor. La propuesta quedó suspendida en el aire cargado de especias de la cocina, una idea tan loca y tan improbable que, por un instante, pareció la única opción lógica en un mundo que había dejado de tener sentido. Armando estudió el rostro de Luis, buscando una señal de locura o engaño. En su lugar, vio una intensidad desesperada, la mirada de un hombre apostando su última ficha. ¿Y qué quieres a cambio de este milagro de 7 días? No tengo dinero para pagarte. Luis negó con la cabeza. El dinero era un lujo que no podía permitirse desear. Sus necesidades eran mucho más primarias. No quiero dinero, dijo, su voz bajando un poco. Quiero un techo, a cambio de mi trabajo, de mi plan para salvar su restaurante. Déjenos a mí y a mi hija dormir en la bodega, solo por esta semana. Un lugar seguro bajo llave donde no tengamos que preocuparnos por la lluvia o por la policía. Comida y refugio, ese es mi precio. La transacción fue propuesta, el genio creativo de un publicista de primer nivel, a cambio de la seguridad de un almacén lleno de sacos de harina y frijoles. Para Luis y Sofía, era el mejor trato de sus vidas. La oferta de Luis, aunque extraña, tenía una simetría desesperada que Armando entendió. Ambos eran hombres al borde del abismo. ¿Una semana?, repitió Armando, acariciando su bigote. Miró a Luis, luego a la pequeña Sofía, que lo observaba con sus grandes ojos curiosos. ¿Qué diablos? Ya estaba perdido. ¿Qué más daba perder con un poco de esperanza? Está bien, muchacho, dijo finalmente, una decisión que sorprendió incluso a sí mismo. Tienes tu trato, una semana. Se levantó y tomó un calendario de la pared. De hecho, es el momento perfecto. Tengo un viaje que no puedo cancelar para ver a mi hermana en Veracruz. Me voy mañana y regreso en 7 días. Exactos. El restaurante es tuyo. Mi hija Victoria se quedará a cargo, pero haz tu magia. Sorpréndeme. Con un apretón de manos, el pacto más extraño de la historia culinaria de la ciudad fue sellado. Justo en ese momento, la puerta de la cocina se abrió y una joven mujer entró, secándose las manos en un delantal. Era Victoria, la hija de Armando. Tenía la misma calidez en los ojos que su padre, pero templada por una expresión de cansancio y un pragmatismo nacido de trabajar jornadas dobles en un negocio que se hundía. Su mirada se posó en Luis y Sofía, y una expresión de sorpresa y cautela cruzó su rostro. No estaba acostumbrada a ver extraños en la cocina, el santuario de su padre. «Papá, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, su voz una mezcla de curiosidad y la autoridad de alguien que claramente llevaba una gran parte de la carga del restaurante sobre sus hombros. La llegada de Victoria añadió una nueva y complicada variable a la ecuación, ya de por sí improbable. Armando le explicó el acuerdo a su hija. Mientras hablaba, Victoria miraba a Luis de arriba a abajo. Su escepticismo era palpable. Este hombre, con su ropa gastada y la desesperación apenas velada en sus ojos, ¿era el salvador que iba a rescatar el legado de su familia en 7 días? Parecía una broma de mal gusto. «Papá, ¿hablas en serio?», interrumpió ella. «Este hombre dice que puede salvar el negocio», respondió Armando, poniendo una mano tranquilizadora en el hombro de su hija. «¿Y la neta, Victoria? Ya no tenemos nada que perder. Yo me voy de viaje. Tú te quedas a cargo de la cocina y del dinero. Escucha sus ideas. Dale una oportunidad. ¿Quién sabe? A veces la ayuda llega de las formas más inesperadas». Victoria no parecía convencida, pero el amor y el respeto por su padre la hicieron asentir a regañadientes. «Está bien, papá, como tú digas». Esa noche, después de que Armando se despidiera con abrazos y promesas de traerles dulces de Veracruz, Victoria cumplió con la parte de su padre en el 1900 trato. Con una eficiencia reservada, los guió a través del restaurante silencioso y oscuro hasta la bodega en la parte de atrás.
El lugar era pequeño y estaba lleno de los olores terrosos del maíz, los frijoles y las especias. Para la mayoría sería un espacio claustrofóbico, pero para Luis y Sofía era el paraíso. 4 paredes de concreto, un techo sólido sobre sus cabezas y una puerta que se podía cerrar con llave. Era seguridad, era calor, era un lujo que no habían conocido en meses. Mientras Luis extendía sus mantas sobre unos sacos de harina, vio a Sofía explorar su nuevo castillo con una alegría pura. Por primera vez en mucho tiempo, Luis sintió que podía respirar, que el nudo en su estómago se aflojaba, aunque solo fuera un poco. Victoria los observaba desde la puerta, una batalla silenciosa ocurriendo detrás de sus ojos cansados. La parte pragmática de ella veía la locura de la situación, pero la parte que era hija de su padre, la parte compasiva, vio algo más. Vio la forma en que Luis arropaba a Sofía, la ternura en su toque. Vio la emoción en el rostro de la niña al tener un lugar seguro para dormir. Con un suspiro que disolvió su reserva, desapareció por un momento y regresó con 2 almohadas mullidas y un par de cobijas gruesas y cálidas de su propio apartamento, que estaba encima del restaurante. «Tomen», dijo, su voz más suave. «Hará frío más tarde». Luego, los guió de regreso a la cocina y les sirvió 2 platos enormes de enchiladas, no las sobras del día, sino una cena recién hecha. «Nadie puede planear una revolución con el estómago vacío», dijo, con la primera sombra de una sonrisa. Fue Sofía quien finalmente derribó el muro de Victoria. Mientras comían en una de las mesas del restaurante vacío, la niña, sintiéndose segura y feliz, sacó sus crayones y un pedazo de papel. Dibujó una princesa, un castillo y un amable gigante que se parecía sospechosamente a Armando. Luego, con la confianza desinhibida de una niña de 6 años, se acercó a Victoria y le entregó el dibujo. «Es para ti», dijo. «Gracias por las cobijas». Victoria tomó el dibujo, su corazón dando un vuelco inesperado. La inocencia y la dulzura de la niña eran un bálsamo para su alma estresada y preocupada. Miró a Luis y por primera vez no vio a un extraño sin hogar, sino a un padre devoto que estaba haciendo todo lo posible en un mundo imposible. La alianza, que hasta ahora había sido un acuerdo a regañadientes, comenzó a sentirse como algo más. Más tarde, después de que Sofía se durmiera en su improvisada cama en la bodega, envuelta en las cálidas cobijas de Victoria, Luis y Victoria se sentaron en la oscuridad del restaurante, con solo la luz de la calle filtrándose por las ventanas. El silencio entre ellos ya no era incómodo. «Gracias», dijo Luis en voz baja, «por tu amabilidad». Victoria se encogió de hombros. «Mi papá me enseñó a ayudar a quien lo necesita». Hablaron durante horas. Él le contó sobre su antigua vida, sobre el vértigo del éxito y la dureza de la caída. Ella le contó sobre su sueño de ser cantante, un sueño que había dejado de lado para ayudar a su padre con el restaurante. Descubrieron que ambos estaban de luto por vidas que podrían haber sido. En esa conversación nocturna encontraron un terreno común, una alianza forjada no solo en la necesidad, sino en un respeto y una comprensión mutuos que ninguno de los dos esperaba. Luis se despertó antes del amanecer en el suelo de la bodega. Por primera vez en meses, no se despertó, por el frío o por el miedo, sino por un sentimiento que casi había olvidado: el propósito. Observó a Sofía dormir, su rostro sereno a la luz tenue de una bombilla, y sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi lo ahoga. Estaban a salvo, estaban calientes, y tenían una oportunidad. Se levantó y caminó hacia la cocina silenciosa. El restaurante lo esperaba, un lienzo en blanco, un cliente al borde de la muerte que necesitaba una resurrección. Tenía 7 días. Las probabilidades eran astronómicas en su contra, pero mientras el primer rayo de sol entraba por la ventana de la cocina, Luis sonrió. El juego había comenzado. La campaña para salvar el Rincón de la Esperanza había empezado oficialmente. El primer día de su semana de plazo, Luis no se lanzó a la acción con fuegos artificiales. Hizo lo que mejor sabía hacer: investigar. Se sentó en una esquina del desolado restaurante, con una libreta y un lápiz, y observó.
Observó a los pocos clientes leales que entraban, en su mayoría ancianos del barrio. Observó sus hábitos, lo que pedían, cuánto tiempo se quedaban. Analizó el menú, una larga lista de platillos tradicionales que, aunque deliciosos, carecían de emoción. Estudió la decoración, limpia pero anticuada. Habló durante horas con Victoria, extrayendo la historia del lugar, la filosofía de su padre, el alma del negocio. Y su diagnóstico fue claro. El Rincón de la Esperanza tenía un producto increíble y un corazón de oro, pero su historia no se estaba contando. Era un tesoro escondido a plena vista, un secreto guardado con demasiada celiaquía en un mercado que gritaba por novedad y experiencia. Esa tarde, con una confianza que no había sentido en años, Luis le presentó a Victoria su primera idea. La gente ya no sale solo a comer, Vicky. Salen a vivir una experiencia, a tener una historia que contar, le explicó, su voz resonando con la pasión de sus antiguos días de gloria. Vamos a darles una historia. Su plan era simple, de costo cero y altamente interactivo. Adivina el platillo y no pagas. Cada día, Victoria prepararía un platillo secreto, una creación especial fuera del menú. Los clientes tendrían la opción de pedir el platillo misterioso. Si, después de comerlo, adivinaban correctamente los 5 ingredientes principales, la casa invitaba. Era una apuesta, un juego, un desafío. Transformaba una simple comida en un evento, generaba conversación y, lo más importante, ponía el foco en la calidad y la creatividad de la comida de Victoria. Victoria, que había pasado meses viendo a su padre probar recortes de precios y ofertas de 2 por 1 sin éxito, quedó inmediatamente intrigada por la creatividad del plan. Era diferente, era divertido. Está bien, genio de la publicidad. Hagámoslo, dijo con una sonrisa escéptica pero esperanzada. Juntos pasaron la tarde creando la campaña. No tenían presupuesto, así que usaron lo que tenían. Luis, con su talento para los eslóganes, escribió frases ingeniosas en un par de pizarras que colocaron en la acera. ¿Te crees muy foodie? Demuéstralo. Juega y gana en el Rincón. Victoria, por su parte, revivió la página de Facebook del restaurante que llevaba años inactiva. Publicó una foto tentadora del platillo secreto del día siguiente, un mole de olla con un toque de Schokonostel, junto con el desafío. Por primera vez, no estaban esperando pasivamente a los clientes, estaban saliendo a buscarlos. El resultado no fue una avalancha, sino un goteo esperanzador. Al día siguiente, varias caras nuevas, en su mayoría jóvenes atraídos por la publicación en redes sociales, entraron por la puerta, curiosos por el desafío. La atmósfera en el restaurante cambió. Había risas, debates animados entre las mesas sobre si el sabor secreto era clavo o canela. Y por un golpe de suerte, uno de esos nuevos clientes era un bloguero de comida local con una modesta pero leal cantidad de seguidores. Jugó, perdió, confundió el choconosle con tamarindo, pero quedó tan encantado con la comida y la experiencia que esa noche publicó una reseña brillante. Este pequeño lugar no solo sirve comida deliciosa, escribió, sirve alegría, una joya escondida que se atreve a jugar con sus clientes. La primera piedra había sido lanzada al estanque y las ondas comenzaban a expandirse. El trabajo conjunto forjó un vínculo inesperado entre Luis y Victoria. En el caos de la cocina y la emoción de su pequeño éxito, las barreras entre ellos se disolvieron. Descubrieron un ritmo fácil, una forma de comunicarse sin palabras. Él anticipaba cuándo necesitaba ella un paño limpio. Ella sabía exactamente cómo le gustaba el café. Limpiaban el restaurante juntos por la noche, con música vieja sonando en una pequeña radio, compartiendo historias de sus vidas pasadas bajo la luz tenue. Luis veía más allá de la hija cansada del dueño. Veía a una mujer talentosa y resiliente, con un corazón tan grande como el de su padre. Y Victoria veía más allá del hombre sin hogar. Veía a un padre increíblemente amoroso y a una de las mentes más brillantes y creativas que jamás había conocido. La atracción era una corriente subterránea, silenciosa pero innegable. Sofía, ajena a las complejidades de los adultos,
pero experta en la geografía del corazón, se convirtió en el catalizador. Para ella, esos días eran un sueño hecho realidad. Tenía un hogar cálido, comida deliciosa, y ahora tenía a Victoria. La adoraba. Seguía a Victoria por el restaurante como una pequeña sombra, ayudándola a limpiar las mesas y a doblar servilletas. Una noche, mientras Victoria la arropaba en su cama improvisada en la bodega, Sofía la miró con sus ojos serios y solemnes. «Oye, Vicky», dijo en voz baja, «tú serías una mamá genial». La declaración, tan simple y tan cargada de significado, dejó a Victoria sin aliento. Se sonrojó profundamente y le dio un beso en la frente a la niña. Más tarde, cuando le contó a Luis lo que Sofía había dicho, ambos se quedaron en un silencio incómodo pero elocuente. La verdad de los sentimientos no expresados de una niña, poniendo al descubierto la creciente verdad de los suyos. Para mantener el impulso, Luis ideó una segunda promoción a mitad de semana. «Sigamos con los juegos», propuso, «pero esta vez con tus aguas frescas. El desafío de los sabores». La idea era que Victoria creara 3 sabores únicos de aguas frescas cada día, como pepino con limón y chía o sandía con albahaca, y los clientes que pudieran adivinar los ingredientes de las 3 ganarían una jarra gratis. La idea era sólida en teoría, pero en la práctica carecía de la emoción del platillo principal. La gente disfrutaba de las bebidas, pero el desafío no generó el mismo nivel de conversación o entusiasmo. Fue un éxito modesto, pero en comparación con el zumbido de los primeros días, se sintió como una pequeña decepción. El restaurante estuvo más tranquilo ese día. Ese pequeño fracaso fue una dosis necesaria de realidad. Les recordó que salvar el bus 1900 restaurante no sería una serie de victorias ininterrumpidas. El miércoles por la noche, mientras contaban las ganancias del día, que eran apenas suficientes para cubrir los costos, el desánimo se instaló. Luis sintió el peso del reloj corriendo, la presión de sus promesas. El miedo de fallar no solo a Armando, sino a Sofía, volvió a asomar su fea cabeza. Victoria, por su parte, sintió el familiar sabor amargo de la lucha del restaurante, la sensación de dar 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Se sentaron en silencio por un momento, la magnitud de la tarea que tenían por delante pesando sobre ellos. La magia inicial se había topado con la dura pared de la realidad del negocio de los restaurantes. Más tarde esa noche, mientras limpiaba el bar, Victoria, creyendo que estaba sola, comenzó a tararear una vieja canción ranchera. El tarareo se convirtió en un canto suave, su voz llenando el restaurante vacío. Era una voz que no pertenecía a una cocina. Era una voz llena de alma, de una tristeza dulce y una belleza natural y sin pulir. Luis, que estaba en la bodega, la escuchó. Se quedó inmóvil, cautivado. Salió en silencio y la observó desde las sombras. Ella cantaba con los ojos cerrados, perdida en la melodía, una persona completamente diferente a la práctica y estresada dueña de restaurante que él conocía. Cuando terminó, él aplaudió suavemente. Ella se sobresaltó, avergonzada. «No es nada», dijo, «solo una tontería que hago». Pero Luis sabía que no era una tontería. Era un tesoro. Era la respuesta. Una epifanía golpeó a Luis con la fuerza de un rayo. Había estado buscando el qué vender, la comida, la experiencia, pero se había estado perdiendo el quién. El corazón del restaurante no era solo la comida de Armando, era el alma de Victoria. «Esa es la campaña, Vicky», dijo, su voz vibrando de emoción. «Esa es la historia que tenemos que contar». Ella lo miró confundida. «No solo vamos a darles comida, vamos a darles música, tu música». Le propuso la idea. Noches de música en vivo en el rincón, con ella como la estrella. Sería un evento, algo único que ningún otro restaurante del barrio tenía. Era una petición enorme, pedirle que compartiera su sueño más secreto y vulnerable con el mundo. «Tu voz», le dijo mirándola a los ojos, «es la verdadera esperanza de este lugar». La reacción inicial de Victoria a la propuesta de Luis fue un rotundo y aterrorizado «No». «¿Estás loco?» «Claro que no», exclamó, retrocediendo como si él le hubiera propuesto saltar de un acantilado. «Yo no soy cantante, solo tarareo cuando limpio. Es una tontería». Su rostro se sonrojó de vergüenza y pánico. Para ella,
Su voz era su secreto más íntimo, un jardín privado donde cultivaba sus sueños olvidados. La idea de exponer ese jardín al juicio del mundo, de pararse frente a extraños y desnudar su alma en una canción, era su peor pesadilla. Era demasiado vulnerable, demasiado personal. El pragmatismo que la había guiado durante años de lucha en el restaurante se reafirmó como un escudo. Soy cocinera, Luis. No soy una artista. Necesitamos un plan de negocios, no un concierto de aficionados. Su negativa no era por enojo, sino por un miedo profundo y paralizante a fracasar en lo único que todavía le importaba de verdad. Luis, sin embargo, vio más allá de su miedo. Vio el talento puro y la pasión que ella intentaba ocultar. Él no retrocedió. Se acercó a ella, su voz suave pero insistente, usando sus poderes de persuasión no para vender un producto, sino para venderle a Victoria su propio sueño. No te estoy pidiendo que seas una estrella de la noche a la mañana, Vicky. Te estoy pidiendo que seas tú, dijo, su mirada sincera. La gente no solo vendrá por la comida, vendrán por la autenticidad. Vendrán a escuchar a la mujer que cocina con tanto amor, que se puede saborear en cada bocado y que canta con la misma pasión. No se trata solo de salvar el restaurante, se trata de recordarle a este lugar cuál es su corazón. Y el corazón de este lugar ahora mismo eres tú. Sus palabras fueron un bálsamo y una daga, desarmando sus defensas y apuntando directamente a la verdad que ella había tratado de ignorar durante tanto tiempo. Discutieron hasta altas horas de la noche. Ella presentaba cada excusa, cada miedo, y él los contrarrestaba con lógica, aliento y una fe inquebrantable en ella que la desconcertaba y la conmovía. Finalmente, exhausta y con las defensas agotadas, Victoria lo miró, con los ojos llenos de una vulnerabilidad aterradora. «Está bien», susurró la palabra apenas audible. «Lo haré, pero con una condición». Hizo una pausa, respirando hondo. «Tú tienes que estar ahí, no en la cocina, no entre la multitud. Tienes que estar al frente, donde pueda verte. Si voy a hacer esto, necesito saber que no estoy sola». Luis asintió sin dudarlo. «No estarás sola. Estaré justo ahí». En ese momento, su pacto dejó de ser un acuerdo de negocios. Se convirtió en una promesa, un juramento de apoyo mutuo que los unió de una manera mucho más profunda y personal. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparativos febriles. El restaurante cerró al público mientras se transformaba. Luis, con la ayuda de Sofía, movió las mesas para crear un pequeño escenario improvisado en una esquina. Usó luces navideñas viejas para crear una iluminación cálida e íntima. Diseñó nuevos volantes y carteles, esta vez con una foto sincera que le había tomado a Victoria mientras reía en la cocina. El titular era simple pero poderoso: El Rincón de la Esperanza. Comida para el cuerpo, música para el alma, noches de boleros y sabor. Mientras tanto, Victoria practicaba, su guitarra acústica llenando el restaurante vacío con melodías agridulces. Sus nervios eran una tormenta, pero cada vez que miraba a Luis y veía su sonrisa de aliento, o cuando Sofía aplaudía con deleite después de cada canción, la tormenta se calmaba un poco, dejando espacio para una emoción que casi había olvidado: la emoción de la creación. Viernes por la noche, el milagro comenzó a tomar forma. El restaurante no estaba solo lleno, estaba abarrotado. La combinación de la reseña del bloguero y la promesa de música en vivo había creado un zumbido de curiosidad en el vecindario. La atmósfera era eléctrica. Luis, actuando como anfitrión, saludaba a la gente en la puerta, su antiguo carisma profesional brillando de nuevo. Cuando llegó el momento, las luces principales se atenuaron. Luis presentó a Victoria con una simplicidad conmovedora. «Amigos, con ustedes, el corazón y el alma de El Rincón, mi amiga Victoria». Con un trago tembloroso de aire, Victoria subió al pequeño escenario. Se sentó, ajustó el micrófono y miró a la multitud de rostros expectantes. Por un instante, el pánico la paralizó. Su mente se quedó en blanco. En ese momento de pánico helado, sus ojos encontraron los de Luis. Él estaba de pie junto a la barra, tal como lo había prometido, y le dedicó una sonrisa llena de una confianza que ella no sentía. A su lado, Sofía la miraba con una adoración pura,
con los ojos bien abiertos. Esa imagen, ese pequeño faro de fe en el mar de rostros extraños, fue su ancla. Cerró los ojos, respiró hondo y rasgueó el primer acorde. Su voz, al principio, era un susurro tembloroso, pero a medida que cantaba las primeras líneas de un bolero clásico, algo se desbloqueó. El miedo se disolvió en la música. Dejó de actuar y simplemente sintió. Su voz se elevó, llenando cada rincón del restaurante. Una voz, cruda, emotiva y llena de una verdad innegable. No era la voz de una profesional pulida, era la voz de una mujer que conocía la angustia y la esperanza, y la sala entera se quedó en un silencio cautivado. Cuando la última nota de la canción se desvaneció en el aire, hubo un segundo de silencio absoluto, un momento suspendido en el tiempo donde todos en la sala parecían estar conteniendo la respiración colectivamente. Y luego, el lugar estalló. No fue un aplauso cortés, fue una ovación rugiente, llena de silbidos y gritos de «¡Otra!». La cara de Victoria se transformó, el miedo reemplazado por un asombro radiante y un alivio abrumador. El resto de la noche fue un triunfo. La gente pedía ronda tras ronda de bebidas solo para quedarse más tiempo. El juego de adivina la canción para ganar un postre fue un éxito rotundo. La caja registradora no paraba de sonar, pero más allá del dinero, algo más importante había sucedido. Luis había tenido razón. La gente no solo había venido a comer, había venido a sentir algo. Y Victoria, con su voz y su corazón abierto, les había dado exactamente eso. El sábado y el domingo por la noche fueron una repetición de ese éxito, cada noche más concurrida que la anterior. Se convirtieron en una máquina bien engrasada. Luis se movía por el restaurante, un director de orquesta social, asegurándose de que todos estuvieran felices, mientras que sus ojos nunca se apartaban de Victoria por mucho tiempo. Victoria, ahora más segura, era dueña del escenario, interactuando con la multitud, contando historias detrás de las canciones. Y Sofía, la mascota no oficial del restaurante, iba de mesa en mesa, encantando a los clientes con sus dibujos y su sonrisa contagiosa. Para cualquiera que mirara, no parecían un publicista sin hogar, una cocinera con miedo escénico y una niña que vivía en un almacén. Parecían una familia feliz y próspera, trabajando juntos en el negocio familiar. El domingo por la noche, después de que el último cliente se fuera a regañadientes y Sofía finalmente se durmiera, exhausta y feliz, Luis y Victoria se quedaron solos en el restaurante. El aire vibraba con la energía residual de la noche, el olor a comida deliciosa y la satisfacción del trabajo bien hecho. Estaban cansados hasta los huesos, pero sus corazones estaban llenos. Se miraron a través del restaurante silencioso, una pregunta no formulada flotando entre ellos. «Lo hicimos, Vicky», dijo Luis en voz baja. «No», respondió ella, caminando hacia él. «Tú lo hiciste. Creíste en mí cuando yo no lo hacía». Estaban a centímetros de distancia. «Yo solo vi lo que ya estaba ahí», susurró él. Y entonces, la tensión que había estado creciendo durante toda la semana finalmente se rompió. Él se inclinó y la besó. Un beso que no era de pasión explosiva, sino de gratitud, de alivio y del comienzo silencioso de algo hermoso. En la mañana del séptimo día, el restaurante estaba impecable. El sol entraba a raudales, iluminando un lugar que se sentía completamente diferente al espacio oscuro y desesperado de una semana antes. Sobre la barra había una pila de dinero en efectivo de las ventas del fin de semana, más de lo que el restaurante había ganado en el último mes. El libro de reservaciones estaba lleno para las próximas 2 semanas. Luis y Victoria estaban de pie en medio de la sala, tomados de la mano, una comodidad fácil entre ellos. Habían cumplido su misión. Habían salvado el rincón de la esperanza. Pero mientras esperaban el regreso de Armando, ambos sabían que el verdadero milagro no era el restaurante revivido. El verdadero milagro era la nueva e inesperada familia que habían encontrado dentro de sus paredes. El taxi se detuvo frente al restaurante justo después del mediodía del lunes siguiente. Armando Navarro bajó del auto, cansado por el largo viaje en autobús desde Veracruz, pero con el corazón un poco más ligero tras haber visto a su familia. Mientras caminaba hacia la entrada, algo lo detuvo.
El exterior del restaurante era diferente. Había pizarras nuevas y coloridas en la acera con caligrafía ingeniosa. Una pequeña jardinera con flores brillantes, que no estaba allí antes, adornaba la entrada. Y lo más extraño de todo, la puerta estaba cerrada, pero había un letrero que decía: «Abrimos a las 6 p.m. para nuestra noche de música. Reservaciones agotadas». ¿Reservaciones? ¿Música? Su pequeño y tranquilo restaurante nunca había necesitado reservaciones en su vida. Una mezcla de confusión y una extraña y frágil esperanza comenzó a burbujear en su pecho mientras giraba la llave en la cerradura. Cuando Armando entró, encontró a Luis y Victoria sentados en una mesa, esperándolo, con una taza de café y una pila de papeles entre ellos. El interior también había cambiado. Las mesas estaban reorganizadas, había pequeñas velas en cada una, y en una esquina, un pequeño escenario improvisado con un micrófono. «Bienvenidos a casa, señor Navarro», dijo Luis poniéndose de pie. Antes de que Armando pudiera hacer las 1000 preguntas que se arremolinaban en su cabeza, Victoria lo guió a la mesa. «Papá, siéntate, tenemos algo que mostrarte». Y le mostraron. Le mostraron los recibos de las ventas de los últimos 3 días, cifras que no había visto ni en sus mejores meses. Le mostraron el libro de reservaciones, completamente lleno para toda la semana. Le mostraron la brillante reseña del bloguero de comida. Le presentaron, en blanco y negro, la prueba irrefutable de un milagro. Armando miró los números y luego miró las caras de su hija y de este extraño que le había hecho una promesa imposible. Sus manos, curtidas por el trabajo, temblaban ligeramente mientras sostenían los recibos. Sus ojos, que habían estado nublados por la preocupación durante tanto tiempo, se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo y abrumador que le robó las palabras. El peso de meses de desesperación, la sensación de estar fallándole al legado de sus padres, se desvaneció en un instante. No dijo nada. Simplemente se levantó, rodeó la mesa y envolvió a Luis en un abrazo de oso, tan fuerte que le sacó el aire. «Gracias, mijo», sollozó en el hombro de Luis. «Gracias». En ese abrazo no había un dueño y un extraño, sino 2 hombres que se habían salvado mutuamente de la desesperación. Esa noche insistieron en que Armando no trabajara. Querían que viera la magia como un cliente. Se sentó en una mesa en la parte de atrás y observó con asombro cómo su restaurante, habitualmente silencioso, se transformaba en el lugar más vibrante y alegre del barrio. Estaba lleno de una multitud joven y animada, familias riendo, parejas en citas románticas. La energía era contagiosa, y entonces su asombro se convirtió en un shock absoluto. Vio a su hija, su Vicky, que siempre había sido tan tímida y reservada, subir al escenario. La vio tomar la guitarra, sonreír a la multitud y empezar a cantar. La mandíbula de Armando cayó. La voz de su hija, tan hermosa y llena de alma, llenó el restaurante, y él se dio cuenta de que no solo no conocía todo el potencial de su negocio, sino que tampoco conocía el de su propia hija. Mientras escuchaba a Victoria cantar una canción de amor que ella dedicó a los nuevos comienzos, Armando sintió una oleada de orgullo tan intensa que dolió. Vio en el escenario no a la niña que había criado, sino a una mujer segura y radiante, persiguiendo un sueño que él ni siquiera sabía que todavía albergaba, y se dio cuenta de la verdadera profundidad del milagro de Luis. Este joven no solo había salvado sus finanzas, le había devuelto la chispa a su hija, le había dado el valor para compartir su don con el mundo. La gratitud de Armando hacia Luis se profundizó, transformándose de algo basado en la deuda a algo mucho más parecido al amor. El dinero, se dio cuenta, era secundario. La felicidad de su hija no tenía precio y Luis se la había devuelto. En un momento, entre 2 canciones, mientras la multitud aplaudía, frenéticamente, Armando se levantó de su mesa. Caminó hacia la entrada principal, donde había dejado el cartel de «Se vende» que había mandado a hacer antes de su viaje, listo para colocarlo en la ventana esa misma mañana. Lo tomó en sus manos, un símbolo de su derrota y desesperación. Luego se giró para enfrentar a la multitud que ahora lo miraba con curiosidad. Levantó el cartel para que todos lo vieran.
Creo que ya no vamos a necesitar esto, anunció, su voz resonando con una alegría recién encontrada. Y con un gesto dramático, rompió el cartel por la mitad, y luego otra vez y otra vez, hasta que solo quedaron pedazos de cartón en sus manos. El restaurante estalló en la ovación más fuerte de la noche. El Rincón de la Esperanza no solo estaba abierto, había renacido. Más tarde esa noche, después de que el último cliente se fuera y las luces se atenuaran, los cuatro se sentaron juntos en una mesa, rodeados por el feliz desorden de una noche exitosa. Sofía se había quedado dormida, con la cabeza en el regazo de Victoria, quien le acariciaba el cabello suavemente. Armando estaba callado, una sonrisa serena en su rostro. Observaba la forma en que Luis miraba a Victoria, una mirada de pura admiración y afecto. Observaba la forma en que la mano de Victoria descansaba naturalmente en el brazo de Luis. Vio la facilidad entre ellos, la química innegable, y vio la forma en que Sofía se acurrucaba contra su hija, como si hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. Necesitaba ser un genio para conectar los puntos. El milagro de Luis no había sido solo para el negocio. Armando carraspeó y ambos lo miraron. Dirigió su mirada a Luis, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y picardía. «Mijo, llegaste aquí hace una semana sin nada más que tu hija y una idea loca», comenzó su voz suave. «En 7 días salvaste el negocio de mi familia, le devolviste la música a mi hija y llenaste este lugar de alegría. Pero creo que también encontraste tu lugar en esta familia». Hizo una pausa, su sonrisa ampliándose. «Solo espero que seas un yerno tan bueno como eres un trabajador milagroso». La palabra yerno quedó suspendida en el aire, una bendición y una invitación, todo en uno. No era una pregunta, sino una declaración de lo que su corazón ya veía como una verdad evidente. Luis y Victoria se quedaron helados por un segundo, sus rostros sonrojándose al mismo tiempo. La declaración de Armando, tan directa y tan cálida, había tomado su burbuja privada de sentimientos no expresados y la había hecho pública, real. Se miraron el uno al otro, y en los ojos del otro encontraron la misma respuesta. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Luis, y Victoria no pudo evitar reír suavemente. No hubo negaciones, no hubo torpeza, solo una aceptación silenciosa y feliz. La bendición del Padre había sido dada, el sello de aprobación final. En ese momento, Sofía, despertando a medias, murmuró: «¿Ves? Te dije que Vicky sería una gran mamá». Y con la sabiduría inocente de una niña, la formación de su nueva e improbable familia se sintió completa y absolutamente correcta. Miraron a su alrededor, al restaurante que ahora zumbaba con la promesa de un futuro brillante. La semana de desesperación y de apuestas imposibles había terminado. Lo que comenzaba ahora era algo completamente nuevo. Ya no eran individuos luchando por separado contra la marea de la mala suerte. Eran un equipo, eran una familia. Luis ya no era el publicista fracasado, Victoria la hija abrumada, Armando el dueño derrotado y Sofía la niña sin hogar. Eran los dueños de un sueño renacido, los arquitectos de un nuevo comienzo. El futuro ya no era un abismo aterrador, sino un lienzo en blanco, y por primera vez en mucho tiempo, todos sentían que tenían los colores y los pinceles para pintar lo que quisieran. 2 meses después, las paredes de El Rincón de la Esperanza fueron testigos de la boda más alegre y genuina que se pudiera imaginar. No hubo esmoquines de diseñador ni champaña importada. En su lugar, el restaurante rebosaba de vida, lleno hasta el tope con la nueva y leal clientela, los vecinos del barrio y los amigos que se habían convertido en familia. La comida fue un festín comunitario preparado por Victoria y Armando. La música, un concierto íntimo ofrecido por la propia novia, quien cantó una canción de amor que había escrito para Luis, con una voz que hizo llorar a más de uno. Sofía, con un vestido blanco y flores en el pelo, fue la pajecita más orgullosa del mundo, regando el pasillo con pétalos y sonrisas. Cuando Luis y Victoria intercambiaron sus votos en el pequeño escenario, no fueron promesas vacías, sino la consagración de un lazo que ya había sido forjado en el fuego de la adversidad y la esperanza compartida.
El restaurante, ahora bajo la dirección oficial de la pareja, se convirtió en una leyenda del barrio. Eran el equipo perfecto. El genio del marketing de Luis mantenía el lugar lleno y relevante, mientras que el talento culinario y el alma musical de Victoria le daban un corazón que ninguna cadena de restaurantes podía imitar. Armando, relegado felizmente al puesto de patriarca y consultor de sabor, disfrutaba de su semi-retiro, pasando los días charlando con los clientes, perfeccionando recetas antiguas y, sobre todo, consintiendo a su nieta del corazón. El negocio ya no era una fuente de estrés, sino de orgullo y alegría familiar, un vibrante testimonio de lo que es posible cuando la estrategia, el talento y la bondad trabajan en armonía. La marca que Luis había construido era sólida, basada en la autenticidad que emanaba de cada plato y cada canción. Con las ganancias fluyendo de manera constante, su primer gran proyecto como familia no fue una expansión de negocios, sino la construcción de un hogar. A las pocas semanas, compraron una pequeña casa con un jardín descuidado a unas cuantas calles del restaurante. El día que se mudaron del apretado departamento de arriba del local fue un hito emocional. Para Luis, el acto de entregarle a Sofía la llave de su propia habitación, un espacio que podía llamar suyo, y decorar con estrellas que brillaban en la oscuridad, fue el momento en que finalmente sintió que había triunfado. La imagen de su hija corriendo y riendo en su nuevo cuarto, segura y feliz, borró los últimos fantasmas de la vergüenza y el fracaso. Ya no eran nómadas buscando refugio, tenían raíces, un ancla, un verdadero hogar fundado sobre la base de su lucha y su amor. La transformación interna de Luis fue tan significativa como su cambio de circunstancias. El hombre atormentado por la sombra de su éxito pasado y su fracaso presente había desaparecido. Había recuperado la confianza en sus habilidades, pero esta vez era una confianza más humilde, más arraigada en el propósito que en el prestigio. Descubrió que su talento para contar historias podía ser una fuerza para el bien, para construir comunidad, no solo para vender productos. Pero su redención más importante fue como padre. Ya no se sentía como un impostor que proveía a su hija con las sobras de la bondad ajena. Ahora era un proveedor, un protector, un pilar. Mirar a Victoria y Sofía, su familia, era el recordatorio diario de que su mayor logro no eran los premios de publicidad, sino la seguridad y la felicidad en los ojos de las dos personas que amaba. Victoria también floreció, desplegando pétalos que ni ella misma sabía que tenía. El éxito de las noches de música la liberó de sus inseguridades, dándole la confianza para abrazar su identidad como artista. Empezó a componer sus propias canciones, tejiendo las historias de su vida, de su amor por Luis, de la alegría de ver a Sofía crecer. El restaurante se convirtió en su escenario personal, un lugar donde podía ser simultáneamente una chef creativa y una cantante conmovedora, sin tener que sacrificar una parte de sí misma por la otra. El amor de Luis no la rescató, sino que la empoderó, dándole el apoyo que necesitaba para ser la versión más completa y radiante de sí misma. La mujer que había silenciado su sueño por deber, ahora lo cantaba a toda voz cada noche, inspirando a otros a hacer lo mismo. Fieles a sus orígenes, la primera política que formalizaron fue continuar el legado de bondad de Armando. La tradición de alimentar a los necesitados no solo se mantuvo, sino que se expandió y se organizó. Crearon el programa Plato de la Esperanza, donde una porción de las ganancias de cada noche se destinaba a preparar comidas nutritivas específicamente para la comunidad sin hogar del barrio. La puerta trasera ya no ofrecía solo las sobras, sino comidas completas y dignas. El Rincón de la Esperanza se convirtió en un pilar de la comunidad, un negocio que entendía que su éxito estaba intrínsecamente ligado al bienestar de quienes lo rodeaban. Luis y Victoria sabían, de primera mano, que la bondad no era un gasto, sino la mejor inversión que jamás podrían hacer. El éxito del modelo de negocio de El Rincón se volvió tan notorio que comenzaron a llegar ofertas. Inversionistas y empresarios querían replicar su fórmula de comida, música y comunidad en otras partes de la ciudad. Después de una cuidadosa consideración, Luis y Victoria decidieron expandirse,
pero no a través de franquicias impersonales, sino mediante asociaciones comunitarias. Abrieron un segundo y luego un tercer rincón, cada uno con un socio local que compartía su filosofía. Luis se encontró de nuevo en el papel de un ejecutivo, pero esta vez construyendo un imperio basado en la esperanza, no en el lujo. Estaba demostrando que se puede tener éxito en los negocios sin perder el alma, creando una marca que era sinónimo de calidad, comunidad y segundas oportunidades. Y en el centro de este universo en expansión estaba Sofía, viviendo la infancia segura y feliz que todo niño merece. La aventura de la casa de campaña se convirtió en una historia lejana, reemplazada por la rutina reconfortante de la escuela, las clases de baile y las cenas familiares. En Victoria encontró a una madre amorosa y divertida, y en Armando al abuelo más consentidor del mundo. El amor y la estabilidad que la rodeaban sanaron cualquier herida invisible que su vida anterior pudiera haber dejado. Era una niña brillante, extrovertida y llena de una empatía que reflejaba la bondad que había recibido. Su risa, que resonaba libremente en su hogar y en el restaurante, era la prueba más clara y sonora del éxito de su familia. La historia avanza un par de años. La familia está reunida en el jardín de su casa, celebrando el cumpleaños de Sofía. El restaurante es un éxito consolidado, la expansión es un proyecto en marcha y la vida es estable y feliz. En un momento de calma, mientras Armando empuja a Sofía en un columpio, Luis y Victoria se toman de la mano, compartiendo una noticia que han estado guardando. Reúnen a la familia, y Victoria, con una sonrisa radiante y la mano de Luis sobre la suya en su vientre, hace el anuncio: está embarazada. La reacción de Sofía es un grito de pura alegría. «Voy a ser hermana mayor», chilla corriendo a abrazar a Victoria. Armando se quita las gafas para secarse una lágrima, con el corazón a punto de estallar de felicidad. La familia, forjada en la necesidad, estaba creciendo, un nuevo brote en el árbol de la esperanza que habían plantado juntos. Esa noche, mucho después de que la fiesta terminara, Luis estaba en la terraza de su casa, mirando la ciudad iluminada. En sus brazos sostenía a una Sofía dormida. Pensó en aquella primera noche en la bodega, en el olor a polvo y frijoles, en el miedo oprimente y en la sensación de haber tocado fondo. Y luego miró su vida ahora. Su maravillosa esposa embarazada durmiendo adentro, su feliz hija en sus brazos, su orgulloso suegro, el calor de un hogar, el viaje desde la desesperación absoluta hasta este momento de paz perfecta se sentía como un sueño. Pero sabía que no había sido un milagro, había sido un ciclo de bondad iniciado por un hombre generoso, impulsado por el amor de un padre desesperado y realizado por una mujer valiente. Un ciclo que demostraba que, a veces, un pequeño acto de esperanza en un lugar llamado El Rincón podía, de hecho, cambiarlo todo.